Putin y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresan su preocupación por el aumento de víctimas en el conflicto palestino-israelí. En una conversación telefónica, los jefes de Estado recalcaron que los ataques contra la infraestructura civil de la Franja de Gaza son inaceptables. Ambos líderes abogaron por la creación de una Palestina independiente que coexista con Israel en paz. Asimismo, abordaron las medidas para garantizar la entrega de ayuda al enclave. El presidente de Turquía aseguró que la crisis humanitaria sin precedentes que se vive en la zona es provocada por el silencio de Occidente. Al menos 50 palestinos mueren en las últimas horas por ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza, según indican funcionarios del área de salud en el enclave. Los bombardeos nocturnos se han cobrado la vida de más de 700 personas, en lo que fue una de las jornadas más sangrientas desde el inicio de esta escalada. El gobierno palestino denuncia que Israel arrojó más de 12.000 toneladas de explosivos sobre Gaza, lo que equivale a la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima. Se informa además de la falta de energía y del cierre de instalaciones médicas debido a los ataques. Por su parte, la Media Luna Roja reporta grandes daños en las inmediaciones del hospital Al-Amal en Khan Younis, donde buscan refugio más de 4.000 desplazados. El ejército israelí dijo que había atacado más de 400 objetivos de Hamas y había eliminado a decenas de sus miembros. Además, anunció haber impedido un intento de islamistas de desembarcar por mar en el sur de Israel, cerca de una base militar. Por su parte, el grupo Hamas instó a los países árabes y musulmanes a detener la normalización de las relaciones con Israel a la luz de los crímenes cometidos en la Franja de Gaza. Israel entra en crisis con la ONU y Estados Unidos rechaza un alto el fuego en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha criticado las violaciones del derecho internacional en Gaza durante el Consejo de Seguridad de la ONU. Unas declaraciones que han provocado la ira de Israel, cuyo embajador en la ONU ha exigido la dimisión inmediata de Guterres. A pesar de la entrada de ayuda en Gaza desde el sábado, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos dijo que esta sigue siendo insuficiente y afirma que se verá obligada a cesar sus operaciones en la Franja de Gaza debido a la falta de combustible. La OMS advirtió que 2/3 de las instalaciones sanitarias de Gaza, incluidos 12 de los 35 hospitales, dejaron de funcionar también por la falta de combustible. El personal del hospital Al-Shifa trabaja en condiciones desesperadas. Estados Unidos dijo en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya las pausas humanitarias para permitir la entrada de alimentos, agua y medicinas en Gaza, sin mencionar el combustible. Una postura que contrasta con el alto el fuego propuesto por Rusia y China. Estados Unidos cree que un alto el fuego en Gaza solo ayudaría a Hamas. We want to see all measure of protection for civilians and pauses in operation is a tool and a tactic that can do that for temporary periods of time. That is not the same as saying a ceasefire. Again, right now we believe a ceasefire benefits Hamas, a general ceasefire. Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes han incrementado en Gaza, matando a más de 700 personas en el último día, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamas. El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido escenario de una dura disputa dialéctica entre el secretario general de la ONU y el ministro de Exteriores israelí en el tema de Gaza. Antonio Guterres denunció las claras violaciones del derecho humanitario en la franja por parte de Israel y pidió un alto el fuego humanitario inmediato. El representante palestino denunció la inactividad de las Naciones Unidas debido a los vetos y bloqueos de los aliados de Israel. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, expresó abiertamente su disgusto a la declaración de Guterres ante el Consejo de Seguridad, e incluso canceló su reunión con el secretario general. El embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, fue más allá y exigió la renuncia de Antonio Guterres, a quien acusó de ser comprensivo frente al terrorismo y a los asesinatos de Hamas. Y en medio de los incesantes bombardeos contra la Franja de Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne nuevamente para abordar el conflicto. Sobre la mesa hay 2 proyectos de resolución. Uno de ellos fue elaborado por Rusia y pide un alto al fuego inmediato. El otro, presentado por Estados Unidos, no menciona el cese de las hostilidades,
pero sí propone prohibir el envío de armas desde Irán. Por su parte, el jefe de la diplomacia palestina deploró la inacción del Consejo de Seguridad para detener las masacres. El Consejo de Seguridad sobre Palestina sigue celebrándose. Son numerosos los países que quieren dar su versión sobre el conflicto. El primero en hablar ha sido el secretario general de Naciones Unidas. La situación en Oriente Medio es cada vez más funesta. Existe el riesgo de que la guerra se propague por toda la región, ha asegurado Antonio Guterres. Vamos a escuchar parte de su discurso. También es importante reconocer que los ataques de Hamás no ocurrieron en el vacío. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupaciones asfixiantes. Sus tierras son constantemente devoradas por los asentamientos y están plagadas de violencia. Sus economías se ahogaron, su población fue desplazada y sus hogares demolidos. Su esperanza de una solución política a su difícil situación se ha ido desvaneciendo. Pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamás, y esos ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. Cabe destacar que el representante israelí ha pedido la dimisión de Guterres por estas declaraciones. Además del secretario general, 2 coordinadores de Naciones Unidas han intervenido. Se han mostrado alarmados por la catástrofe humanitaria en Gaza, han pedido un alto el fuego y a Israel que se asegure de que puedan llevar combustible a la franja. Por su parte, Riyad al-Maliki, ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, ha asegurado que nadie puede justificar lo que está haciendo Israel, quienes llaman a los palestinos animales humanos. Es inhumano, ilícito, es castigo colectivo. Una vez que se eliminan los principios de humanidad y las normas de la guerra, no queda nada, ha dicho. Ampliamos sus palabras. Cuando los representantes terminen sus discursos hoy, habrán matado a 150 palestinos, incluyendo 60 niños. En las últimas 2 semanas mataron a más de 5.700 palestinos, incluyendo 2.300 niños y 1.300 mujeres. Comparándolo con la población de Gaza, equivale a 145.000 ciudadanos británicos o 700.000 de Estados Unidos. Casi todos los que mató Israel son civiles. Más de 1 millón de desplazados. Solo el derecho internacional y la paz merecen el apoyo incondicional de sus países. Más injusticias y matanzas no harán que Israel sea más seguro. En su intervención, el representante israelí ha recordado algunos nombres de las víctimas del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. Ha descartado un alto al fuego y ha criticado a los que piden a Tel Aviv una respuesta proporcionada. Esta es la guerra del mundo libre, ha asegurado el representante israelí. Lo vemos. Señor secretario general, ¿en qué mundo vive? Los de Hamás son los nuevos nazis. Igual que el mundo civilizado se unió para derrotar a los nazis, igual que el mundo civilizado se unió para derrotar al ISIS, el mundo civilizado tiene que unirse, respaldando a Israel para derrotar a Hamás. El representante israelí también ha acusado a Qatar de financiar y albergar a los líderes de Hamás, por lo que ha pedido al resto de países que le exijan que liberen a los rehenes. Qatar ha rechazado posteriormente estas palabras. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense ha declarado que Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse, pero protegiendo a los civiles palestinos. Antony Blinken ha dejado un recado para los demás países del Consejo de Seguridad. Díganle a cualquier actor que esté pensando en abrir otro frente contra Israel o Estados Unidos que no lo hagan. Blinken ha abogado por pausas humanitarias, pero no por un alto al fuego. Rusia ha asegurado que los asesinatos y la toma de rehenes no tienen justificación, pero que no son un episodio aislado. Vasil Nevenzi ha dicho que apuestan por un arreglo justo del conflicto. Rusia seguirá insistiendo en un proceso de negociación y un establecimiento de un Estado palestino soberano que coexista con Israel. Ampliamos sus palabras. Estas acciones terribles y los eventos trágicos que los siguieron son resultado de la línea destructiva que Washington ha llevado a cabo a lo largo de muchos años, saboteando las soluciones para los asuntos fundamentales de este conflicto prolongado y sustituyendo la buena voluntad de otros países con medidas paliativas económicas. También han hablado muchos representantes de países latinoamericanos. En general han condenado la escalada de violencia y la catástrofe humanitaria que está sufriendo Gaza. Vemos algunas de las intervenciones. Mandamos un cese al fuego inmediato y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y poner fin a la retórica belicista.
El gobierno estadounidense ha sido cómplice y responsable de la impunidad de Israel. Los recursos y suministros deben llegar a todas las áreas afectadas por el conflicto, incluyendo al norte de Gaza. Si esto no sucede, estamos regresando a los peores tiempos de la barbarie humana. De no detenerse de inmediato este conflicto, está en vías de producir un desastre humanitario de proporciones inconmensurables y sin precedentes. Finalmente, destacar que no está claro que del Consejo vaya a salir una resolución vinculante, por lo que, más allá de las declaraciones, es probable que la comunidad internacional vuelva a fallar respecto a este conflicto. Sin embargo, a pesar de las múltiples advertencias, Estados Unidos insiste en sus intentos de proporcionar a Israel el armamento necesario. Washington ya había enviado cazas a la zona del conflicto palestino-israelí con el supuesto fin de aumentar su presencia militar. Recordemos que el país norteamericano es el mayor exportador de armas, algo que pone en duda su papel como posible mediador en la solución de conflictos. Hace unos días salió a la luz un artículo periodístico que confirma lo que ya muchos pueden suponer, ¿no? Que cada vez que hay más guerra en el mundo, esto genera mayor demanda de armamento y los más beneficiados terminan siendo los fabricantes estadounidenses, en su mayoría, ¿no? Según lo publicado por The New York Times, la proyección del gasto mundial en armas el año que viene aumenta un 23%. De este número se excluye lo que se pueda vender internamente en Estados Unidos, China y Rusia, y vale la pena destacar también que el comercio de armas ya venía en aumento desde el año pasado, y ahora mismo la guerra entre Israel y Hamás lo reimpulsan, además de las tensiones que puede haber, por ejemplo, entre China y Taiwán, por las que Estados Unidos no hace mucho para calmarlas, ¿no? Pero tenemos otro número para dar sobre el mismo tema, que es el que representa la exportación de armas de Estados Unidos entre los años 2018 y 2022. Esa representación fue del 40%, bastante más que el 33% que se vio entre los años 2013 y 2017. Ahora pasemos a hablar de la cantidad de dinero que Estados Unidos pretende seguir gastando en ayuda militar para sus aliados, Israel y Ucrania concretamente. Biden está esperando que el Congreso le apruebe alrededor de 61.000 millones de dólares más para el gobierno de Zelensky y 14.000 millones para Israel. Un dato extra para dar, que no es menor, está relacionado con algo reconocido por un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense. Decenas de miles de proyectiles de artillería que estaban prometidos a Ucrania serían desviados a Israel. Y para ir terminando, hablemos de algo que viene siendo advertido por nuestro canal, por RT, desde hace mucho tiempo y confirmado por varios medios o diferentes fuentes como esta que tenemos en pantalla, que vuelve a confirmar una vez más lo que incluso desde Washington ya han reconocido. Estados Unidos no tiene control absoluto sobre el armamento que le envía a Kiev y termina en el mercado negro. En esta publicación, un bloguero subió un video de un militante de Hamás donde muestra armamento estadounidense y de otros países. Destaca que la fuente es el mercado negro de armas y el origen de supuestos proveedores ucranianos, para concluir que Hamás se nutre con armamento de la OTAN. Sin embargo, nada de esto le alcanza a Estados Unidos para dejar de seguir fomentando el ambiente cada vez más belicista que atemoriza al mundo entero. Venezuela tilda de ofensivas las declaraciones del gobierno de Guyana respecto al referendo consultivo sobre el Esequibo que se celebrará el 3 de diciembre. La semana pasada, Georgetown se opuso a la realización de la consulta, considerando que podría fomentar tensión en relación a esta cuestión. Mediante el referendo, Caracas busca crear un estado homónimo e incorporarlo al territorio venezolano. En varias ocasiones, la República Bolivariana denunció intentos de Washington de desplegar una base militar en la zona, considerando semejante paso
paso como una amenaza a la seguridad nacional. Y en Venezuela presentan nuevas pruebas que ponen en duda los resultados de las primarias de la oposición, donde resultó ganadora una candidata inhabilitada para ejercer cargos públicos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó estos comicios como un fraude descomunal y denunció que fueron organizados para generar violencia. También solicita la reunión inmediata de la Comisión de Verificación para evaluar los hechos. El proceso de elecciones internas que protagonizó un sector de la oposición este domingo fue calificado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como la continuación del expediente de la autoproclamación o la segunda temporada de la autoproclamación. Se refirió a esto porque insistió en que se trata de un fraude a la población venezolana y principalmente a los electores opositores. Dijo que hay tres razones principales por las cuales se refirió de esta manera a este proceso. El primero es que los electores no sabían si estaban habilitados o no para votar. Además, el segundo punto es que no sabían dónde debían votar. Y el tercero es que fue una empresa, Súmate, organización que pertenece a María Corina Machado, la que dirigió todas las acciones referentes al voto. Pero, más grave aún, dijo que solamente ejercieron este derecho al voto unas 598.000 personas. Sin embargo, la Comisión de Primarias insiste en que fueron más de 2,5 millones de personas, con lo cual Jorge Rodríguez asegura se configura un delito que es la usurpación de la identidad de 2 millones de venezolanos. Máximo estos fueron los que votaron. Máximo 598.350 personas. Y aquí aparece un verdadero delito, porque ellos están inflando el número en más de 2 millones de personas, es decir, que están usurpando la identidad de 2 millones de venezolanos y venezolanas. Jorge Rodríguez aseguró que reconoce que existen en Venezuela una importante cantidad de electores opositores. Sin embargo, es imposible que la Comisión de Primarias haya alcanzado lograr una cifra alta de participación, principalmente por las condiciones técnicas. Hicieron un voto manual en condiciones prácticamente rudimentarias y no hay posibilidad de que hayan superado ni siquiera el 1 millón de votos. No obstante, Rodríguez anunció que convocará a la Comisión de Verificación del Diálogo en Barbados, pues hay puntos acordados que también se violan con esta jornada de elecciones internas que protagonizó un sector de la oposición este domingo. Nosotros vamos a solicitar de inmediato que la Comisión de Verificación de los Acuerdos de Barbados se reúna. Está conformada por el doctor Gerardo Blay y mi persona, conjuntamente con un representante de los facilitadores, para evaluar esta situación. Rodríguez retó a la Comisión de Primaria a que convoquen a cualquier instancia de verificación de elecciones externas, por ejemplo el Centro Carter, para que verifique los resultados de esta jornada del domingo. Entre tanto, el diputado José Brito de este Parlamento, quien pertenece a la fracción opositora de esta instancia, acudió a las instancias judiciales para denunciar lo que también consideran como un fraude. Estoy demostrando con hechos públicos, notorios y comunicacionales que es técnicamente imposible, matemáticamente imposible, hablar de una cifra de participación por encima de lo que pretenden proyectar. Entre tanto, la Comisión de Primarias insiste en asegurar que fueron más de 2 millones de venezolanos los que acudieron a esta convocatoria para elegir un candidato presidencial de este sector opositor para el año 2024 y aseguran que fue María Corina Machado la elegida. Sin embargo, debemos recordar que esta venezolana está inhabilitada por la Contraloría General de la República por la Comisión de Hechos de Corrupción. Este escándalo de este domingo, de estas primarias de este domingo, se suma a la lista que ya tiene en su haber la oposición venezolana, y el Parlamento venezolano adelantará una comisión de diputados para investigar los delitos que se señalan de esta jornada del domingo.